universal, ciencia cósmica, ciencia solar trascendental. Bienvenidos, buscadores del conocimiento, buscadores de la espiritualidad, y siempre nuestro agradecimiento por sobre todas las cosas al único Dios viviente que da y quita la vida, a nuestro amoroso Padre Eterno, Señor de señores, líder de líderes, pastor de pastores, que representa la infinita eternidad, el todo sobre el todo. Agradecer a nuestra Divina Madre Universal Omega, que muy poco se conoce, ya que no se comprendió cuando en el Evangelio nos habla sobre este término: yo soy el Alfa y la Omega. Representaba lo masculino, que es Alfa, y Omega, lo femenino, la perfección de la creación de nuestro Padre Eterno y nuestra Madre Universal. Alfa y Omega, lo masculino y lo femenino. Omega, que representa nuestras hermanas mujeres, imagen y semejanza de nuestras hermanas mujeres. Una de las infinitas, iguales en poder de nuestro Padre y nuestra Madre Universal. La mejor amiga, en divina ciencia celeste, significa Omega. Agradecer al Hijo primogénito solar Cristo, que integran la Santísima Trinidad Solar, o la gran familia solar del infinito cosmos. El Verbo de Dios, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el verdadero testigo fiel y verdadero, el que nos ama, el que posee las coronas celestiales, el que posee el poder de juzgar a la humanidad, que posee las 7 estrellas, los 7 espíritus enviados al mundo con mensajes cósmicos, celestiales, y lo cual también nos habla de los premios que se tiene al cumplir sus divinos mandatos. El que gobernará las naciones con mano de hierro, y que posee los ojos brillantes como un sol y los pies como un bronce refulgente, el primer nacido entre los muertos. Bien, hermanos y hermanas, el día de hoy un tema más que aprenderemos, ya que la divina revelación Alfa y Omega se constituye en la más grande y portentosa escritura telepática que nos habla y nos expresa sobre el cosmos, el universo y todo lo que el ser humano todavía no comprende, como el macrocosmos, términos como tiempo celestial, verbo solar y todo cuanto la mente humana puede imaginar. Saludos cordiales a todos nuestros hermanos del rebaño de el mundo entero, saludando a nuestros hermanos de Ayacucho, a nuestros hermanos de Piura, a nuestros hermanitos de Tacna, de la incontrastable ciudad de Huancayo, de la sede central de Lima, y bueno, a todos los hermanos que se encuentran también en otros rebaños en el exterior. El día de hoy ampliaremos nuestros conocimientos sobre lo que vulgarmente el ser humano los conoce como extraterrestres. Y esto lo dice nuestro Divino Padre Eterno. El término extraño de extraterrestre será reemplazado por hermanos mayores, hermanos de mayor espiritualidad y jerarquía solar. Cuando se habla de extraterrestres es como si habláramos acá en la Tierra no tan adecuadamente, por ejemplo, con nuestros hermanos que están en otros países, ¿no? Y le llamamos extranjeros, extraños, ¿no? Entonces, algo por ahí. Nuestros hermanos del espacio que tripulan las naves celestes son padres solares de origen solar, y ellos, hermanos, tienen mayor sabiduría, mayor conocimiento. Por ello que tripulan naves realmente colosales. Y lo que ahora el ser humano conoce como experiencias, filmaciones, reportajes,
abducciones, avistamientos del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto tipo que se menciona, o como cuando investigamos en el mundo sobre algunos mensajes rupestres, pinturas, en las infinitas civilizaciones que el ser humano va descubriendo, Egipto, India, en el mundo entero, en el Oriente, en las diferentes escrituras antiguas que se nombra como los Puspakas, naves gigantescas que albergaban ciudades enteras, habitantes, ciudades enteras, eran naves gigantescas. Ahora lo comprenderemos mejor ya que las pruebas están por todo lado. Además, hermanos, un simple análisis, un simple discernimiento, cuando el ser humano observa una noche estrellada, tantos puntitos que realmente no tiene límites de galaxias, de cosmos, universos, que no tiene fin. Es como un puñado de arena de los desiertos de un planeta. Entonces, ya en pleno siglo XXI es absurdo decir pues que estamos solos, ¿no? Realmente, y creernos la única forma de vida en el universo. ¿Qué clase de nuestro creador sería lo ilimitado que decimos, ¿no? Por lo tanto, la Tierra es una de las trillonésimas de trillonésimas de trillonésimas planeta Tierra. Imagínense. Esto representa, lógicamente, hermanos, algo microscópico y a la vez colosal, porque frente a una hormiguita nosotros somos colosales, ¿no? Y cuando nos desplazamos por el planeta Tierra realmente es algo gigantesco, inmenso. Pero frente a otros mundos, frente a otros sectores del universo expansivo pensante, somos realmente, hermanos, peor que un polvito. Entonces, nuestro divino Padre Eterno nos enseña en forma universal que tan es importante una molécula como un gigantesco sol. Todos tienen la herencia de nuestro divino Creador. Al hablar sobre nuestros hermanos mayores que tripulan naves celestes de origen solar cósmico, es remontarnos a eternidades, porque ellos fueron antes que surgiese incluso los universos. Imagínense que uno de los grandes tripulantes de estas naves es Cristo, que por divina voluntad de nuestro divino Creador y por sus propios méritos, incluso nos dice en el Evangelio que no es el divino Padre Eterno que juzgará al mundo, sino ha delegado su misión a Cristo. Porque así como honran al Padre, honren al Hijo, porque aquel que honra al Hijo, honra al Padre. Y aquel que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, ¿no? Y aquel que ve al Padre, ha visto al Hijo. Por lo tanto, uno de los seres maravillosos y a la vez en jerarquía fue Cristo. Representaba uno de los tripulantes en jerarquía solar suprema que nos visitó desde eternidades. Recuerdo una frase cuando hablaba sobre Abraham, el Hijo de Dios, les decía a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, a los sacerdotes que crucificaron a Cristo, les decía: si ustedes fueran hijos de Abraham me reconocerían, pero ustedes son hijos de las tinieblas, por ello quieren matar. Y Cristo dijo: con respecto a Abraham, vio mi día, se alegró y visualizó mi gloria. Entonces los fariseos le decían: pero si tú no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Y Jesús dijo: de verdad os digo, antes que fuese Abraham soy yo. El Hijo primogénito solar Cristo, hermanos, representa un primogénito de tercera categoría galáctica.
Y para que tengamos una idea, por ejemplo, nos dice ahora en la revelación Alfa y Omega, por eso se llama ciencia celeste, ciencia solar, le dice Cristo que tu Santísima Trinidad data desde antes de eternidades, cuando vuestro divino Padre Eterno dijo hágase la luz y la luz fue hecha. Significa que tú, espiritualmente hablando, eres el más antiguo de mis hijos de la galaxia Trino. Pues la galaxia Trino tiene mundos soles como la mente humana puede imaginar. Y cuando el Hijo primogénito solar Cristo decide reencarnar en la Tierra como un ser humano, estas reencarnaciones pasan por desapercibido. En infinitos seres reencarnó el Hijo de Dios. Él ya está una vez más entre nosotros. Por ello se nos enseñó: todo espíritu nace de nuevo. Todo espíritu nace de nuevo. Entonces, hermanos, ya vamos comprendiendo, entendiendo desde dónde se remonta los orígenes de los seres celestiales que surcan los cielos. Y lo que vemos, por ejemplo, las esferas, que hace poco dio que hablar en el mundo de la investigación de fenómenos fuera de la Tierra que ocurren. Se captó en Colombia y en otros lugares otras esferas que son pequeñitas lucecitas de la ciencia solar, de la ciencia mental de los tripulantes de las naves celestes. Ahora, en la divina revelación Alfa y Omega, se explica en detalles. Generalmente, por ejemplo, la gran mayoría de los llamados ufólogos, ovnílogos, tienen conocimientos muy limitados, pero el hecho de investigar, de compartir y dar a conocer sus experiencias es meritorio, ¿no? Mas la divina revelación Alfa y Omega nos explica en detalles el origen, la misión, la construcción de las naves celestes, que el hombre llama platillos voladores. Ahora comprenderemos más y mejor por qué en todas las historias del mundo se habla bastante de la presencia de nuestros hermanos del espacio en el mundo entero. Por ejemplo, hablábamos en la literatura del Ramayana, allá en la India, donde se le nombra a estas naves como el Puspaka, donde Rama, en unas, digamos, luchas entre el bien y el mal, triunfa frente a Ravana, que era representante de las tinieblas, ¿no? Entonces aquí también vamos entendiendo que aquí en la Tierra, por ejemplo, existen lo positivo, lo negativo, el bien y el mal, naves de la luz, naves de las tinieblas. Y en el cosmos también existe esto. Hay desobedientes, como acá en la Tierra lo es, algo sencillo, simple, hermanos. Pero recuerden que nuestro Divino Padre Eterno encarga a jerarquías solares para mantener un orden. Y nuestro Divino Padre Eterno siempre delega misiones a sus hijos mayores. Bien. En el Evangelio se nombra como las bolas de fuego, las nubes brillantes y la estrella que guió a los reyes magos cuando nació Jesús el Cristo. Y también nos anuncia que las estrellas del cielo caerán y habrá cielo nuevo, tierra nueva. Y es que en la divina revelación Alfa y Omega se explica en 300 divinos rollos telepáticos absolutamente todo sobre las naves celestiales. Por ejemplo, para enriquecer un poco más nuestros conocimientos, nuestro Divino Padre Eterno nos enseña y nos revela. Lo que el hombre llama platillos voladores, que son naves cósmicas de origen solar, poseen un metal blanco brillante y pueden tener colores infinitos y matices, de acuerdo a su cualidad y calidad de jerarquía de los tripulantes. Ellos no se limitan al metal que conoce la Tierra o los seres de la Tierra, que es bastante primitivo.
ellos tienen otro tipo de aleaciones de materia. Ellos materializan en el macrocosmos naves celestes de un metal que solo el Divino Padre Eterno puede destruirlo, porque realmente es un metal muy distinto a lo que ahora conocemos como materia aquí en la Tierra. Entonces, fuera de la Tierra existen otro tipo de cualidad y calidad de materia y lógicamente, hermanos, es infinito, como la mente humana pueda imaginar. Ellos poseen geometrías diversas, infinitas. Por ejemplo, para poder entender esto, nuestro Divino Padre Eterno nos dice y nos explica: el espíritu hace nuevas alianzas con la materia. Ellos, los que tripulan las naves, han hecho alianzas en reencarnaciones infinitas. Y nos dice el Padre Eterno: el espíritu hace nuevas alianzas con la materia, de la cual se desprende una muy hermosa. Estas criaturas se transforman en el más microscópico tiempo en infinitas geometrías de las reencarnaciones que tuvieron en otras existencias, en forma instantánea. Se transforman en forma instantánea en infinitas geometrías que tuvieron en otras existencias. Esto lo hacen con poder mental. Aquí nosotros también tenemos un poder mental, pero es muy microscópico, muy limitado, muy pequeñito. Bien. Esto está en proporción al poder mental. Va paralelo a la pureza alcanzada por el espíritu. Y también nosotros también, lo pequeñito lo tenemos, de acuerdo a la pureza mental del espíritu. A mayor pureza, en este caso los tripulantes de las naves que los llamamos padres solares, a mayor pureza, mayor poder, mayor magnetismo, mayor jerarquía espiritual. Y nos dice el Alfa y Omega: la materia trata de conquistar al espíritu y el espíritu trata de conquistar a la materia. Es una atracción que jamás cesará. Vamos comprendiendo lo que muchos contactados han tenido experiencias con seres del espacio que nos visitan, de acuerdo al pedido que hemos hecho. Muchos hemos pedido tener experiencias y visualizarlo a estos hermanos del espacio. Es como un premio, hermanos. Pero ellos no perturban la prueba de la vida del ser humano. A veces muchos quieren tener contacto, mentalizan y no hacen cambios individuales. Debemos prepararnos cada día más para poder, hermanos, de una u otra manera estar en armonía con estas jerarquías más avanzadas del infinito universo. Purificar nuestro cuerpo con alimentación vegetariana, purificar nuestra mente, nuestro espíritu con ideas, pensamientos de la luz. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, pide experiencias en el planeta Tierra. Muchos pidieron ver, otros no pidieron ver, pero nadie pidió negar, porque se enseñó que es nuestro creador infinito, colosal, celestial. Siendo infinito, todo existe. Hasta la imaginación de un niño existe. Por ello, nos dice nuestro Divino Padre Celestial: el ser humano también alcanzará estas jerarquías espirituales. Y nos dice: todo espíritu, hay muchos cielos para los espíritus,
muchas moradas, muchas jerarquías, muchas galaxias, según lo que su divino libre albedrío quiso o escogió, según sus divinas conveniencias, conveniencias que tendrán que enfrentar la suprema ley de los mundos, amar a Dios y Señor por sobre todas las cosas. Entonces no solamente es, pues hermanos, como muchos se limitan al fenómeno que se llama pues contacto o investigación de nuestros hermanos mayores, de lo que el hombre llama platillos voladores. No solamente es eso, hermanos, es espiritualidad, moral, es practicar lo que prometimos al Divino Padre Eterno, estudiar su divina enseñanza, su divina palabra. Es las leyes sociales del mundo. No podemos decir, bueno, yo creo en el cosmos, en la vida fuera de la tierra, y me desentiendo de la lucha de nuestros pueblos, de la injusticia, de la desigualdad. También, por ejemplo, está la alimentación. Ahora nuestro Divino Padre Eterno nos habla sobre una alimentación vegetariana, la cual respeta la vida de nuestros hermanos menores, y eso va purificando nuestra parte material, y nosotros con lecturas espirituales limpiamos la parte mental, ¿no? Esta limpieza lo desarrolló Cristo en un grado pero supremo, por eso dice que ayunó 40 días y 40 noches, ¿no? Limpiaba su cuerpo interior para que reciba la presencia de Dios en él. Por eso decía, Dios está en mí y yo estoy en él. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Todo lo que me enseña el Divino Padre Eterno lo hago. Yo soy la luz del mundo, ¿no? La obra de Cristo, resucitar a los muertos, y le enseñará muchas cosas grandiosas que dejarán atónitos a los hombres. Que dejarán atónitos a los hombres. Porque Dios ama a su Hijo. Porque así como el Padre Eterno resucita a los muertos, el Hijo de Dios resucita a quien desee. Porque nuestro Padre Eterno no juzga a nadie. Ha dado esa facultad, ese poder, ha designado al Hijo de Dios para juzgar a la humanidad. Porque así como honran al Padre, honren al Hijo. Y aquel que honra al Padre, honra al Hijo. Entonces nos dice nuestro divino Padre Celestial: ustedes juzgan por apariencias, le decía a los hombres. De verdad os digo, que aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, tiene vida eterna. Y no necesita de juicio, porque ha pasado de la muerte a la vida. Ha pasado de la muerte a la vida. Realmente nos dice el Evangelio, en la hora estamos y la hora ha llegado, en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Porque ha hecho de Cristo un juez, porque es Hijo del Hombre. No se sorprendan cuando de los sepulcros resucite a la voz del Hijo de Dios, los impíos para su condenación y los justos para su salvación. Porque Dios se ha dado vida a sí mismo y le ha dado vida a sí mismo a Cristo. Porque es juez, es Hijo del Hombre, Hijo del trabajo, Hijo del mérito. Entonces, empezamos de lo más pequeñito, de lo más microscópico. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido todo lo que está en nuestro alrededor, en infinita reencarnación. Y nuestros hermanos del espacio, para que lleguen a esa jerarquía solar, igual han pasado de lo más primitivo, de lo más pequeñito, para ser colosales. ¿Acaso no dice el Evangelio, hay que ser pequeñitos y humildes para ser grandes en el reino de los cielos? ¿No? Microscópicos. Entonces los divinos padres solares que tripulan las naves también pasaron por lo que ahora el ser humano pasa. Hemos sido moléculas de agua, moléculas de aire, plantitas, animalitos,
seres humanos, pasaremos a ser ángeles, arcángeles, serafines, querubines, potestades, principados, padres solares, virtudes del reino y así. Se va avanzando, ¿no? Entonces, ahora viene la divina revelación de Dios porque la humanidad ya está preparada para este conocimiento y lo pidió al Divino Padre Eterno que llegara en estos tiempos. Por eso que Alfa y Omega no forma religión. Al hablar de nuestro Divino Creador hablamos de leyes, principios, leyes celestiales, universales, que ahora ustedes lo van a ir comprendiendo cada día más y mejor. Al hablar de Dios, hermanos, es hablar de ciencia celestial, ciencia solar, que todo lo explica. Pero ese todo es en proporción a lo que cada mente humana pueda captar, que pueda entender. Porque no todos hacen el mismo esfuerzo mental por comprender a su Creador. Por ello, cuando nuestros hermanos del espacio aparecen, muchos lo ven, otros no lo ven, de acuerdo al pedido de la criatura, allá en el reino de los cielos. Pero nadie pidió negarlo. Bien. Ampliemos nuestros conocimientos. Nos dice el Alfa y Omega. En los lugares de construcción de los platillos voladores, ellos tienen otras clases de tiempos. Tiempos que ejercen otro tipo de influencias en la criatura. El tiempo terrestre o se envejece, el tiempo celestial o se eterniza. Cualidad y calidad de tiempos. Hasta el tiempo será transformado. Todo premio debe aceptarse con alegría, si no el premio se queja. Uno de los premios es ver al Divino Creador de acuerdo a la jerarquía, de acuerdo a nuestras propias obras. Los hermanos del espacio, cuando tienen misiones y están subordinados amorosamente al Divino Padre Eterno, ellos, nos dice el Divino Padre Eterno, en el planeta Tierra, hermanos, es como un espíritu delante de Dios, así como nosotros, es viviente. Los padres solares que tripulan la nave salen de sus mundos, de sus galaxias, de sus cosmos y hacen recorridos gigantescos, universo por universo, dimensiones sobre dimensiones, cielos sobre cielos. He aquí su conocimiento, he aquí su sabiduría, he aquí su sal de vida solar. Y estos padres solares, al visitar mundos, planetas, adquieren mayor conocimiento. Son genios por excelencia. Muchos de ellos reencarnarán en la Tierra como seres humanos. Escuchen bien esta enseñanza. Muchos de ellos reencarnarán en la Tierra como seres humanos. La actual generación humana habrá pasado de la Tierra. La actual generación humana habrá pasado de la Tierra. Significa, hermanos, que se acerca un nuevo mundo en la Tierra y veremos flotillas de naves como la mente humana puede imaginar, pero ya estamos preparados. ¿Cómo reaccionará el ser humano? Y a mayor ilustración, mayor comprensión de estas leyes universales y cósmicas. Y lo que el ser humano, a veces por seguir, muchas veces por seguir a los llamados científicos, que son pseudocientíficos, que limitaban el poder de Dios y empezaron a negar la vida fuera de la Tierra, cuando es una ley natural, normal, un tráfico tremendo de naves celestes. Pero como lo vuelvo a decir, ellos jamás perturban la prueba de la vida del hombre. Son muy respetuosos, muy delicados. Hay naves tan microscópicas que pasan los poritos de nuestro cuerpo. Porque si vemos, por ejemplo, la llamada materia que tenemos, hay espacios entre molécula y molécula, tremendos espacios. Y las naves tienen un poder solar de hacerse tan pequeñitos y pasar, o gigantescos, que son como universos enteros. Las naves, por ejemplo, que vienen son del microcosmos, no del macro. Del macro son gigantescas, que en su paso arrasarían universos y galaxias de estos lugares. Por ello, nuestro Divino Padre Eterno nos dice
cuando envió a su hijo y decía: me voy y ustedes me buscarán. Le decía al pueblo: y en ustedes permanece el pecado. Porque a donde yo voy, todavía ustedes no pueden ir. Voy allá a prepararles un lugar y luego retorno por ustedes. Los mundos de un primogénito solar son gigantescos y colosales, hermanos. Ahí todo es mental, todo es telepático. Un verbo solar poderosísimo. Que el ser humano caería en un complejo de inferioridad terrible. Es como si fuéramos un polvito frente a esos mundos gigantescos. No somos casi nada. Y nos dice nuestro divino Padre Eterno: en esos lugares donde dijo Cristo, allá donde voy yo, todavía ustedes no pueden ir, era muy avanzado para aquellos tiempos esta parábola. Por eso que los fariseos, con una mente estrecha, decían: ¿será que se quiere matar? ¿Por qué nos dice, a donde yo voy todavía ustedes no pueden ir? Y Cristo les dice: de verdad os digo, vosotros sois del mundo, yo no soy del mundo. Vosotros sois de la tierra, yo soy fuera de la tierra. Y en ustedes permanece el pecado, y por el pecado moriréis, porque no creyeron quién soy yo. Y le decían: ¿pero quién eres tú? Tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no podéis manifestarlas, entenderlas. Vendrá el Espíritu de la verdad y les conducirá hacia la verdad total. Porque yo no hago nada por mi propia cuenta, hago lo que el Divino Padre Eterno me enseña. Y nunca estoy solo, nunca me deja el Divino Padre. Yo y mi Padre somos uno. Hermosas enseñanzas que en el Evangelio, hermanos. Por ejemplo, cuando ustedes leen, es fascinante el libro de Ezequiel, cuando dice: de dos cerros salió una nube brillante como arcoíris, la cúpula era, digamos, brillosa, y se desplazaba como un rayo, y bajaron tres seres celestiales y me dieron un mensaje para dar al pueblo. Clarísimo, ¿no? O cuando, por ejemplo, Leodoro, en el libro de Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, nos habla como un ser celestial, como vestido como de oro, con una coraza hermosísima, bajaba y ponía en orden a los reinos que habían violado la ley, ¿no? Y luego retornaban, dice, ¿no? ¿Quiénes son esos que vuelan como palomas? De muchas maneras, hermanos, la expresión en el Evangelio narra sobre la vida fuera de la tierra. Pero ¿qué es más importante, por ejemplo, hermanos? Solamente acercarnos para tener un contacto y decir: bueno, ya tengo un contacto, tengo una filmación, tengo una foto. ¿O cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro propósito? Saben, hermanos, pedimos al Creador ser instantáneos con sus divinas doctrinas, estudiar, prepararse. Esto se llama sal de vida. Y los hermanos del espacio, cuando ven que nuestra sal de vida es más avanzada, más evolucionada, ellos pueden presentarse en forma abierta, hermanitos. Porque la sal de la vida, hermanos, lo dijo Cristo: vosotros sois la sal de la tierra, la sal de la vida. Pero si la sal se desvanece, ¿para qué sirve? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. ¿Esto qué representaba? Ahora, con la divina revelación, nos ilustra: la sal de la vida es en definitiva la filosofía expansiva del ser. Crea infinitos universos, crea infinitas galaxias. Es la síntesis alcanzada por la idea, es el resultado del brote de una semilla galáctica. Cuando se os dijo: vosotros sois la sal de la tierra o la sal de la vida, significa que el espíritu pone en juego su sal en un mundo, en un planeta, y va avanzando, va progresando. El espíritu es una variación microscópica de temperatura que lleva en sí mismo la sal de la vida en estado de germen. Avanza, evoluciona, se perfecciona de mundo en mundo, de planeta en planeta. La sal de la vida y el espíritu se desconocen, pero se necesitan.
Es como si hiciéramos alianzas. Por ejemplo, nacemos en la tierra. ¿Para qué, hermano? Para conocer todo lo que hay que conocer de la carne, de los mundos materiales. ¿Y cómo lo explica el Alfa y Omega? De la siguiente manera. Las moléculas vivientes, que son muy distintas a la molécula terrestre, el número viviente, la molécula viviente, hacen alianza con un platillo volador. Reencarnan en un platillo volador para conocer el verbo solar. Así como vosotros reencarnáis en la tierra para conocer el mundo de la carne. Y se os dijo, el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Entonces los padres solares que tripulan las naves tienen una ciencia colosal y trascendental. Hablábamos, por ejemplo, una de las tantas características, las cuales está escrito en los divinos rollos telepáticos, para poder ampliar nuestros conocimientos y comprender más lo que de una u otra manera el ser humano pidió, su presencia, y algunos recibieron mensajes tan amplios, tan profundos y a la vez tan sencillos para que la humanidad cambie y no caiga en esa locura que actualmente, la insensatez, la irracionalidad que predomina en la sociedad actual. Naciones hermanas cometiendo genocidios totales en otros pueblos, como Israel con Palestina. Y se ve descaradamente cómo ellos planificaron estas matanzas antes de lo que pase todo esto. Pero todo tiene su tiempo. Las naves celestes ya tienen identificado a estos demonios, a estas naciones que se armaron hasta los dientes. Ellos actuarán con fuego magnético solar. ¿Acaso no dijo Cristo cuando uno de los centuriones cortó la oreja a uno de los centuriones, uno de los que le seguían a Cristo, cuando le entregaron a Cristo a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley? Y Cristo dijo, basta, curó la oreja del centurión y dijo, recuerden, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Acaso no puedo pedir al Divino Padre, llamar a mi Divino Creador y me enviaría 2 ejércitos y estarían conmigo? Naves de cualquier tamaño y jerarquía y poder solar, pero no se cumpliría lo que está escrito en el Divino Evangelio. Muy respetuoso de las promesas que hizo a su Divino Padre Eterno para engrandecer a nuestro Divino Padre Celestial. Son pruebas de primogénitos solares. El demonio que le tentó a Cristo no es nada realmente, hermanos, en jerarquía frente a Cristo. Y ese demonio es tremendo frente a nosotros, ¿no? Cada uno en su respectiva prueba. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del verbo solar, es lo que enseñó Cristo, el poder de curar, transformar, modificar, absolutamente un poder total sobre la materia, en un tiempo celestial, rapidísimo, mental, telepático. Y los hermanos del espacio generalmente se comunican ya casi no verbal. Ellos han anulado el esfuerzo físico. Todo es mental. Y nosotros también tenemos eso. Por ello el Divino Padre Eterno nos dice, la telepatía es una onda vibratoria que al avanzar por el espacio hace vibrar lo que está bajo su subordinación magnética. Solo elevados padres solares pueden anular o bien hacer llegar un llamado telepático. Es la telepatía universal viviente que enlaza y fraterniza los mundos. Que enlaza y fraterniza los mundos. Entonces, hermanos, vosotros también erais telepáticos. Este pedido le fue quitado por pedido voluntario. Por pedido voluntario. Y nuestros hermanos del espacio, hermanos, nos leen la mente. Nos leen la mente. Saben todo nuestro historial. Saben, hermanos, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.
se adelantan al tiempo y al espacio. Por ello es de que esas películas generalmente donde en el mundo, para hacer desinformar a la población, ponen como si fueran hermanos del espacio con límites que los sorprenden con sus armas de los terrestres. Realmente, hermanos, no tiene sentido. Porque las naves que vendrán con el Hijo de Dios, con su corte celestial, son naves de origen solar. Son naves celestiales, cósmicas. Estas naves, hermanos, tienen un poder solar, un magnetismo solar capaz de sacar de sus órbitas planetas, soles, galaxias. Tienen un poder solar, hermanos, capaz de incinerar universos enteros. Para comprender un poquito más, por ejemplo, nos dice el Divino Padre Eterno: las naves celestes irradian un magnetismo de colores. Son infinitas alianzas instantáneas que hacen los padres solares con los elementos de la naturaleza. Ellos vencen la gravedad, superan la velocidad de la luz. Ellos, nos dice el Divino Padre Eterno, rompen la ley del sonido. Si el ser humano, por ejemplo, conoce la velocidad de la luz de 300.000 kilómetros por segundo, ellos viajan, hermanos, a una razón, para tener una idea nada más, a la razón de 300 kilómetros, 300 millones de kilómetros en una trillonésima de segundo y así. Incluso ellos tienen una velocidad mental, de galaxia en galaxia, de cosmos a cosmos. Es realmente inaudito sus velocidades. Ellos, por ejemplo, pueden hacer sacar de su órbita planetas, soles, galaxias, capaz de incinerar universos enteros. Ellos toman cualquier geometría de naves celestes, dominan la materia. Esto lo demostró Cristo en grado microscópico para aquella civilización llamada cristiana, cuando transformó el agua en vino. Transformó el agua en vino, calmó las tempestades, resucitó a los muertos, después de 4 días de muerto a Lázaro, ¿no? Cuando cambió el agua en vino, cuando los discípulos se durmieron, se desató una tempestad, el Hijo de Dios calmó los vientos, calmó las tempestades con una sola palabra. Esto se llama verbo solar. La alianza, el poder solar de un primogénito solar, Cristo, con los elementos de la naturaleza. Los padres solares que tripulan las naves, lógicamente, tienen un verbo solar menor que Cristo. Entonces, vamos entendiendo mejor lo que sucederá muy pronto en el planeta Tierra. Pero para que nosotros, hermanos, disfrutemos de todo esto, había que hacer méritos. ¿Cuánto nos dedicamos a lo espiritual? ¿Cuánto nos estamos preparando? Todavía estamos con el instinto primitivo de comer carne, de comer cadáveres, ensuciando nuestro cuerpo. Y ciertos pseudomédicos, que porque les decimos así, porque recomiendan el consumo de carnes y envenenan su cuerpo, saturan de toxinas. Y esto es algo, hermanos, que no tiene sentido ni avance en el espíritu. Porque de acuerdo a la alimentación es el avance espiritual, de acuerdo al tipo de alimentación que tenemos. Y desinforman, crean expectativas negativas. No coman carne y todo ello, ¿no? Y el Divino Padre Eterno nos dice: la carne proviene de la muerte, por eso mata. La carne, hermanos, nos dice el Divino Padre Eterno, trae consigo la imperfección de los instintos del ser humano. Un instinto es de la carne, se enseñorea en la carne. Y ese instinto va desapareciendo a medida que el espíritu nace de nuevo. A medida que el espíritu nace de nuevo. Entonces, hermanos, hay que
ilustrarnos, hay que avanzar más en el conocimiento y por eso llega la divina revelación Alfa y Omega. Por ejemplo, hermanos, si pudiéramos entender los 300 rollos telepáticos que nos habla sobre las deslumbrantes naves plateadas, su origen, su emisión o construcción, realmente, hermanitos, tendríamos un concepto un poquito más grande, más grande, más grande de lo que realmente tenemos. Por ejemplo, nos dice el Divino Padre Eterno: los padres solares irradian un magnetismo de acuerdo a la antigüedad. A mayor antigüedad, mayor magnetismo creador. Los padres solares tienen una potencia magnética de acuerdo a la reencarnación que tienen. Esta potencia magnética también lo tiene el ser humano, que es de acuerdo al número de reencarnaciones que tiene en su cuerpo. Cada célula es una reencarnación y de cada célula surge una divina electricidad, que es una manifestación de su magnetismo. El aura es una luz del magnetismo. Los padres solares poseen fibras mentales, así como nosotros las tenemos, pero una fibra mental de un padre solar tiene un poder magnético tal, una fuerza magnética tal, de sobrepasar un planeta, un sol circundante. Los tripulantes de las naves plateadas poseen infinitas velocidades. Y cuando requieren en sus misiones mayores velocidades, solicitan autorización a jerarquías solares y surgen jerarquías desconocidas para ellos, velocidades desconocidas para ellos. Y nos dice el Alfa y Omega: en los lugares de construcción de los platillos voladores, ellos tienen otras clases de tiempos, tiempos que ejercen otro tipo de influencias en el espíritu, cualidad y calidad de otros tiempos. El tiempo de la tierra nos envejece, el tiempo celestial eterniza. Hay tiempos que nos agigantan, hay tiempos que nos empequeñecen. Hasta el tiempo será transformado. Todo premio debe aceptarse con alegría, si no el premio se queja. Uno de los más grandes premios es ver al divino creador, de acuerdo a la jerarquía y de acuerdo a las propias obras. Esto es ciencia solar. Y si ustedes leen un divino rollo telepático, solamente lo que estoy expresando es solamente como un encabezamiento del desarrollo de estos hermosos pergaminos. Léanlo, estudienlo. Ustedes pueden buscar en internet, en nuestra página de Alfa y Omega, y van a encontrar todo el conocimiento con respecto a estos temas. Por ejemplo, nos dice el Divino Padre Eterno, para poder entender un poquito más: en los lugares y construcción de los platillos voladores, ellos se muestran como una película en colores. La historia del pasado lo hacen presente. Ellos reencarnan hechos que ya han ocurrido. Ellos son creadores de sus propias vidas. Esto lo demostró Cristo al resucitar al tercer día y convertirse en un sol. Fascinante revelación. Ellos son creadores de mundos y planetas subordinados amorosamente al Divino Padre Eterno. Esto, hermanos, lo demostró una de las tantas civilizaciones que vinieron a la Tierra en naves. Los faraones fueron una de las civilizaciones que vinieron en naves celestes hermosísimas, pero violaron la ley y fueron perdiendo poderes. Los atlantes fueron otras de las civilizaciones que vinieron en naves. También se desarrollaron y eran más primitivos, que después de su mismo lugar de origen del planeta amarillo vinieron los hermanos que hicieron las pampas de Nazca, las piedras de Ica. Que acá en la Tierra, por ejemplo, lo llaman los petroglifos. O también, por ejemplo, el Divino Padre Eterno ahora lo explica, que los venidos del planeta amarillo, que hicieron las pampas de Nazca, las piedras de Ica, tenían el verbo solar. Eran hermanos creadores de vida. Por eso que se dan... Imagínense, cuando vienen en naves, no se limitan a un solo lugar de Nazca o la parte de la pampa de Nazca o de Ica. Con una nave pueden trasladarse al oriente, a la China, a la India, donde sea, en una forma veloz, rápida.
Y eso es lo que también vamos a compartir en otros programas, una ciencia maravillosa que dejaron plasmado en piedra, una ciencia médica maravillosa, un conocimiento de la geometría, de la filosofía, de la psicología. Ellos sobrepasaron lo mental, lo intuitivo, lo manual. Hacían operaciones mentales. Es una ciencia realmente, hermanos, fascinante, fascinante. Pero bien, ellos son creadores de mundos y planetas subordinados amorosamente al Divino Padre Eterno. Ellos presencian la partida y el inicio de los mundos paraísos. Pasa por encima de sus cabezas, sin hacerles el menor daño. No conocen las incertidumbres ni las vicisitudes del ser humano. Y lo que les estamos hablando, hermanos, es solamente encabezamientos de los pergaminos que se escribe, que son base de la divina revelación Alfa y Omega. Que ustedes pueden leerlo, estudiarlo, prepararse. Porque cada uno es distinto en la comprensión humana. Y ustedes pueden comprender un poco más de lo que nosotros comprendemos. Y pueden enseñar, pueden comunicar. Porque no hay cosa más amorosa servir al Divino Padre Eterno con el mérito, con el esfuerzo, con el sacrificio. Vale más que las llamadas oraciones. El trabajo mental, espiritual. Porque la Santísima Trinidad se expresa en el esfuerzo, en el sacrificio, en el trabajo. Todo esfuerzo que ha hecho la criatura humana, intelectualmente, en sus labores diarias, rodea al cuerpo de una vibración magnética, de una divina electricidad. Y va aumentando su campo magnético, va aumentando su aura. Es lo que sucede con las naves plateadas, por eso que brillan. Es tal su sabiduría que la sabiduría se vuelve brillante. Por eso dice en el Evangelio en forma simbólica, ¿no? Y llegará brillante como un sol de infinita sabiduría. Y regresará brillante como un sol de infinita sabiduría. La sabiduría hace que el ser humano brille como un sol. Nosotros estamos aún en la etapa primitiva llamada inteligencia, significa principio interior en prueba. Y nos dice, para ampliar nuestros conocimientos, los fluidos solares, nos dice el Alfa y Omega, son fuerzas magnéticas que hacen transformaciones en la materia. Los padres solares que tripulan las naves celestes tienen mayor poder, que hacen transformaciones en la materia. Una de esas transformaciones es crear materia o modificarla. Rompe los esquemas de la ciencia humana actual. La actual generación humana no tiene este poder para transformar a la materia. Aún está en la etapa primitiva llamada inteligencia. Significa principio interior en prueba en divinas ciencias celestes. Pero en cambio, los padres solares, las madres solares que tripulan naves preciosísimas gigantescas, ellos tienen, hermanos, fluidos solares que transforman su sal de vida solar, sus experiencias, sus vivencias, en materia. Y en el infinito universo surgen de lo más pequeñito líneas circulares que siendo pequeñitos son primeros ante el divino creador, primeros en tiempo, en espacio, en luz, en dimensión. Ahora recién el ser humano despertará de lo que muchas veces, hermanos, ignoraba, desconocía. Por ello que dice el Divino Padre Eterno, la revelación Alfa y Omega revoluciona el mundo del conocimiento y se impone el conocimiento de Dios. Se impone el conocimiento de Dios. Porque toda ciencia humana tuvo su tiempo, toda ciencia médica humana tuvo su tiempo, todo conocimiento humano tuvo su tiempo. Ahora se impone el conocimiento de Dios. ¿Quién sirvió a quién? Que espere todo de quién sirvió. Estos términos, hermanos, ya hace mucho tiempo lo hubiésemos comprendido, entendido. Pero ¿qué pasó, hermanos? Uno de los culpables fue el militarismo, el capitalismo y las religiones, que hicieron alianzas para mantener ignorante al mundo. Querían leer el Evangelio, los mataban en la maldita Inquisición. Querían mantenerlos oprimidos, dominados.
pero esto se acabó. La revelación de Dios viene a ser una libertad total a todos los pueblos. Libertad de los que gobiernan en el mundo, de los que hacen alianza con las religiones que limitan el poder de Dios. Todo eso termina. Desaparecen políticos, comerciantes de armas, comerciantes de guerras, terrorismo, fascismo, dictaduras, todo eso desaparece. Hermanos, créanlo, veremos el fuego magnético solar de las naves purificando la tierra. Preparémonos. Bueno, hermanos y hermanas, estamos llegando ya al final de nuestra programación. Les agradecemos profundamente por su amable sintonía. Los esperamos en nuestros próximos programas a través de estas ondas culturales y a través de este medio de difusión. Gracias, muy amable. Muy buenas noches, familia cristiana.